Buenos días. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hoy empezamos la primera de una serie de actividades de esta semana y también durante todo el semestre para celebrar el inicio del ciclo escolar 2024-25 y también para iniciar la celebración de los 60 años de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Entonces, bueno, vamos a tener una serie de actividades durante el semestre para celebrar estos 60 años. Y hoy empezamos con esta conferencia del doctor Garatón, que nos visita de la Universidad de Chile. Ahorita mi colega René va a presentar a él. Y también mañana él va a dar una plática un poco más informal aquí en el Ágora, en el edificio F. Y luego el miércoles seguimos con algo más social, una reunión de pizzas a las 2 en el espacio Montserrat y luego un concierto de la banda Contrafactual que incluye integrantes del departamento y que siempre estamos integrando más que tienen interés en participar. A las 4 en el foro El Cardoner, que está ahí por el gimnasio. Bueno, entonces, para que empecemos, pues paso la palabra al doctor René Torres. Bueno, pues, ¿sí se escucha? Sí, sí. Gracias, Roger, y pues felicidades también a toda la comunidad politológica, particularmente, ¿no? del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, porque en efecto pues estamos de plácemes, ¿no? Hace muchos años, 60 años ya, se fundó esta licenciatura, la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, y desde luego pues fue todo un suceso, porque en aquellos años apenas despuntaba la disciplina. En el mundo tenía apenas unos 20 años de haber emergido de manera importante, en los años 40, en Estados Unidos particularmente, con profesores como Linz, como Sartori y Aren Liebhardt. Y en México esta presencia se consolida en 1962-63, quizá un poco antes, digamos, con la Escuela de Ciencias Políticas en la UNAM, que luego se convierte, bajo la dirección de González Pedrero, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que fue la primera facultad como tal, con ese nombre, y en donde aparecía, digamos, la currícula de la ciencia política con sus preocupaciones de entonces. Entonces, esta licenciatura pues, es referencial también, ¿no? En el ámbito de la ciencia política y de las reflexiones en torno a este tema. Por eso quisimos también pues, invitar al profesor Manuel Antonio Garretón, que es, desde luego, como seguramente todas y todos saben, pues una referencia en el campo de la ciencia política. Yo voy a dar algunos datos de él y cerraré con una pequeña, no anécdota, pero una referencia que me parece importante de la trayectoria de Manuel Antonio. Él es sociólogo, politólogo y ensayista chileno. Obtuvo en el 2007 el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales y tiene una larga trayectoria académica y profesional. Estudió sociología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se licenció en 1967. Posteriormente obtuvo el grado de doctor por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Dirigió el Centro de Estudios de la Realidad Nacional Sociológica en la Pontificia Universidad Católica de Chile desde 1970 hasta su disolución, por razones que todos sabemos, en 1973 con el golpe del magnicida y el, digamos, dictador Augusto Pinochet. En la primera época encabezó la revista Cuadernos de la Realidad Nacional, fue decano también del área de estudios sociales interdisciplinarios de la Católica en 1973 y coordinó los grupos de emergencia de las ciencias sociales en Chile después del golpe militar al que acabo de referirme, el 11 de septiembre del 73. 1975 y 1995, en ese periodo, fue profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de Flaxo
y ha enseñado en diversas universidades, ¿no?, latinoamericanas y en Estados Unidos y en algunos países europeos. Obtuvo la beca Guggenheim en 1983 y la cátedra Simón Bolívar de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge en el 2013. Se ha desempeñado como asesor y consultor de diversas instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales. Desde 1994 es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Sus principales áreas de trabajo son vastas, pero algunas de ellas son sociología política, democratización, transiciones, Estado y sociedad, regímenes autoritarios, actores y movimientos sociales, partidos políticos, etc. Obtuvo el premio Kalman Silbert de la Latin American Studies Association en 2015 por el aporte que ha hecho, digamos, en una larga trayectoria. Y algunas de sus publicaciones más relevantes, no todas, pero algunas de sus más importantes, es Integración Nacional y Marginalidad en 1969, luego Problemas y Perspectivas del Socialismo en Chile en 1971, Revolución y Legalidad, Problemas del Estado y Derecho en Chile en 1972, Sobre la Justicia de Chile en 1974, Economía Política y Unidad Popular en 1975. Varios de estos textos los editó con algunas referencias también, con algunos autores muy referenciales, como Norbert Lechner, por ejemplo, como el propio Tomás Mulián, ¿no? En fin, referencias de la ciencia política y de la sociología en América Latina. Las ciencias sociales es otro de sus temas, de sus títulos de uno de sus libros, en Chile, Situación, Problemas y Perspectivas, editado en el 83, Dictaduras y Democratización, ya cuando se da todo este auge y esta oleada para pensar los procesos de transición a la democracia, Escenarios e itinerarios para la transición, y él es autor de un capítulo que es fundamental, digamos, en la ciencia política latinoamericana y global, yo diría, más allá de si estamos o no, después de tantos años de aquello, de acuerdo en su enfoque, pero él participó redactando el capítulo sobre Chile en el texto que coordinaron Guillermo O'Donnell, Lawrence Whitehead y Philip Schmitter, que se tituló Transiciones desde un gobierno autoritario, en 4 tomos, en donde también participaron personas pues, conocidas y que son referencia de la ciencia política, como Adam Przeworski, Kate Middlebrooke, ¿no? En fin, varios autores muy interesantes. Él desarrolló el capítulo sobre Chile en ese trabajo, publicado originalmente en el 85, 86, creo recordar, sí. Y luego pues armó todo un debate y una serie de polémicas en torno a lo que eran los procesos, ¿no?, de transición, y en esa tercera oleada, como la denominó otro politólogo importante, Samuel P. Huntington. Entonces, pues estamos frente a Manuel Antonio Garretón, que insisto, pues es una referencia, y yo en lo personal te agradezco el haber aceptado la invitación, y por supuesto a nombre, como ya lo hizo el doctor Magazine, de la Universidad Iberoamericana y del Departamento de Ciencias Sociales y de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, que también nos acompaña el coordinador actualmente, el maestro Daniel Mendoza, y nos acompañan pues estudiantes de la licenciatura, profesoras y profesores también de nuestro departamento. Así que bienvenido, Manuel Antonio, y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, René. ¿Se escucha bien? Muchas gracias, René, por la invitación, por la presentación. Muchas gracias a los profesores y profesoras del departamento, de la licenciatura, y muchas gracias también a los estudiantes que aquí están. Y sobre todo por el hecho de haber sido invitado a las primeras, no sé si las primeras, pero en fin, a sesiones de celebración de los 60 años de la licenciatura y de este año académico. Así que les agradezco mucho y parto pidiéndoles disculpas por el retraso y que tiene que ver con la segunda disculpa también. Por razones de salud me atrasé y tengo la impresión que no tengo, si es que alguna vez la tuve,
la claridad intelectual y conceptual que hay que tener para una conferencia de este tipo, porque la verdad que los remedios y todo eso terminan a uno, para decirlo en palabras claras, atontándolo. Así que les pido disculpas por ello. Bueno, el tema general es el estado de la democracia. Yo me voy a centrar más en lo que se podría llamar el estado de la democracia en América Latina y partamos por tratar de hacer algo que no sea la discusión clásica que se está haciendo actualmente sobre, digamos, la crisis de la democracia, el problema que es de vuelta al autoritarismo, los populismos, etc. Lo quiero ubicar en un plano más amplio y en muchas cosas de lo que voy a decir tengo coincidencias con el libro de René, que me invitó a discutirlo, no diría presentarlo porque todavía no está listo, pero está yendo a imprenta sobre la eclosión democrática. Ahora, nada de lo que yo diga, aunque coincida, exactamente es plagio. Porque de alguna manera, esas cosas que estamos de acuerdo, yo las había dicho, por ser mucho mayor, antes. Pero no es que él tampoco me hubiera copiado, porque tampoco me lo había leído. Entonces, lo que quiero decir que el hecho, ¿cómo era la frase esa que se dice? Cualquier coincidencia, no, cualquier semejanza es pura coincidencia. Bueno, cuando se habla de crisis de la... ¿Hay un problema aquí o no? No. Ya, que yo siento que como que me vuelve, entonces. Déjame apagar ese, porque están prendidos los dos. Es que probablemente es eso. Listo. Ya, perdóname. Cuando se habla de crisis de la democracia, la verdad que se ha hablado durante décadas y siglos, desde que existe, de crisis de la democracia, se está hablando fundamentalmente, actualmente, de la crisis de la dimensión política, básicamente en lo que se conoce la democracia liberal. También hay una crisis de la idea de la democracia, pero no tanto en la crisis de la idea, sino en cómo se puede hacer, generar, construir, desarrollar democracias que correspondan a esa idea. Y esa idea va mucho más allá de lo que se llama la democracia liberal. Es cierto que hay muchos problemas en la democracia liberal, o lo que llamaríamos estrictamente la democracia de la institucionalidad política, si ustedes quieren. ¿No es cierto? Todos sabemos, bueno, ayer veía yo un programa en que se discutía la posibilidad que el Ejecutivo se tome enteramente el legislativo. No estoy hablando de personas ni voy a dar opiniones políticas, porque no las tengo, pero se discutía el riesgo que el Ejecutivo se tome el Congreso y a su vez haga un cambio radical en el Poder Judicial, con lo cual uno de los principios clásicos de la democracia política, la autonomía de los poderes del Estado, tendría una crisis. Entonces, listo, estamos en crisis en ese sentido. Estamos en crisis de, y esta a mi juicio es más profunda porque no solo toca el aspecto político, tiene que ver con la crisis de representación. Estamos en crisis del Estado en el régimen democrático en la medida que en gran parte de los países de América Latina está atravesado
invadido por el mundo ilegal, la corrupción o la delincuencia o el narcotráfico, o como se le quiera llamar. Entonces, hay también la percepción de una distancia de los ciudadanos respecto de la democracia y respecto de lo que los mismos actos políticos, en las cuales, salvo excepciones, en un momento se vota por uno, una vez que se logró que llegara al gobierno, en el siguiente se vota por el contrario. ¿Por qué? Porque hay un rechazo al poder, a los que gobiernan. Entonces, es evidente que hay ahí un problema. ¿Significa esto, como se ha señalado, que hay un riesgo muy central, digamos, muy importante en el término de la democracia, o sea, el gran problema, la gran obsesión que hay de traer, si esto puede llevar a un cambio de régimen, o sea, a un nuevo régimen que no sea democrático? Llámese golpes de Estado a lo militar, como América Latina conoció largamente, llámese fórmulas populistas de que con o sin apoyo militar desconocen los procesos políticos propiamente tal. Llámense perpetuaciones permanentes en los cargos que en el fondo impedirían, en la medida que vienen de elecciones de alguna manera trucadas, impediría lo que es uno de los principios básicos de la democracia política, que es la alternancia en el poder. Entonces, hay el gran temor que hay, y la gran discusión es si la democracia está en crisis por la posibilidad de un cambio de un régimen, de la sustitución de la democracia por un régimen, lo que no sería nuevo en la historia, ¿no es cierto? El caso obvio es el caso de Alemania, con Hitler elegido, con instituciones funcionando, y bueno, se transforma en otra cosa. Distinto a los golpes. Pero entonces esa es una de las preocupaciones. Y yo diría que, salvo excepciones, ese no es el problema fundamental. No veo a América Latina en los próximos años convertida en puros, ¿cómo se llama el de Salvador, que se me fue el nombre? ¿El de Salvador, el presidente de Salvador? El presidente de Salvador, Bukele. Los Bukele, algunos dirán, bueno, los Milei van por allá. Yo no veo eso. Bueno, es evidente el caso, ¿no es cierto?, de Nicaragua y de Venezuela, que ya son claramente dictaduras, pero no veo que vaya a haber ni que los populismos tan amenazadores y tan negativos se vayan a transformar en regímenes no democráticos. Lo quiso hacer Bolsonaro y no lo resultó. Lo está queriendo hacer Milei. Claro que nadie le entiende el discurso, entonces uno no sabe qué es lo que quiere realmente, salvo los insultos, eso sí que son universales. Pero entonces, digo, el problema no me parece radicar ahí, y por lo tanto lo que uno diría, si nos mantenemos en ese plano de estrictamente de régimen político, institucional, lo que se llama la democracia liberal, lo que es claro es que estamos en presencia de problemas, no quizás de crisis, pero de problemas. Y yo lo que quisiera plantear es que cuando uno define crisis, tiene que definir tiempos, porque si no,
las crisis duran eternamente. Piensen ustedes, el capitalismo está en crisis. Bueno, pero le va re bien. Entonces, uno dice, no sirve el concepto de crisis. Así que quizás yo voy a caer en ese error. Yo lo que veo es una crisis de la idea de democracia que tiene, y en esto coincidimos con René, que tiene, la democracia tiene dos dimensiones. Pero antes de eso, yo quisiera señalar que lo que veo es una crisis precisamente de a largo plazo. No sería quizá la palabra crisis, porque la crisis supone coyuntura inmediata, pero una crisis de largo plazo en que la idea y el ideal democrático no sea reemplazado por alguna otra forma. Y eso lo voy a explicar por qué razones pienso que ese es el problema central. Pero quiero, antes, arriesgarme en un par de definiciones. Cuando hablamos de democracia, ahora alguien dice de repente, democracia en la familia. Bueno, o sea, a mí no me gustaría que mis hijos decidieran quién es el jefe del hogar. Digo jefe porque yo soy separado, entonces no es que tenga, o jefa, da lo mismo. Entonces, los hijos, digamos, no. La democracia, entonces, el ideal democrático va mucho más allá de lo que podríamos llamar la polis. Pero cuando hablamos de democracia, hablamos de la polis. Es lo que nos interesa. Ahora, ¿es un régimen político? Sí, o sea, no es un régimen económico. No es un régimen, digamos, educativo. Es un régimen político. Tiene que ver con la conducción de la polis. Pero ¿qué es lo que es un régimen político? Entonces, una de las cuestiones que a mí me parece fundamentales es la distinción entre Estado y régimen político. Ese era mi punto de discusión con mi gran amigo Guillermo Donel. Él hablaba del Estado burocrático autoritario. Yo tengo la impresión que no hay Estado que no sea burocrático autoritario, por definición. Pero en fin, entonces yo digo, pero piensen ustedes lo siguiente. El día 11 de septiembre de 73, la noche del 10, Chile vivía en un Estado democrático. El 11 de septiembre ya no. ¿Cambió el Estado en un día? No. ¿Qué es lo que cambió? La relación entre Estado, las relaciones institucionales entre Estado y sociedad. Y las relaciones institucionales entre Estado y sociedad se llaman régimen político. Y esas relaciones institucionales entre Estado y sociedad, régimen político, no son cualquier relación entre Estado y sociedad. Por ejemplo, las universidades públicas. Es una relación entre Estado y sociedad. Pero las relaciones institucionales entre Estado y sociedad del régimen político tienen como función resolver tres cuestiones. El problema del gobierno, el problema de las relaciones entre el Estado y la gente y el cómo se resuelven los conflictos sociales y se procesan las demandas sociales. Eso es un régimen político. Ahora la democracia, y hay muchos regímenes políticos. El populismo no es un régimen político. Es un estilo. Pero hay muchos regímenes políticos. El régimen político democrático, es decir, todo régimen político se caracteriza por tener instituciones y principios. Y siempre una tensión entre los principios y las instituciones, siempre. Y entonces, la democracia resuelve estos tres problemas con algunos principios y algunas instituciones. El tema que tiene que ver con cómo se gobierna la sociedad, quién manda, cómo se
gobierna. Bueno, están los sistemas de representación, están los poderes del Estado, está el principio como institución, está el principio del pluralismo, está el principio de las libertades, etc. Si uno piensa en las relaciones con la sociedad, el concepto básico del principio es el principio de ciudadanía. Y después voy a decir algo precisamente al final de esto. Y si piensa en los conflictos y demandas sociales, se procesan a través de las movilizaciones en el marco de la ley, a través de las organizaciones de la sociedad, a través del principio de la no violencia, a través de la solución consensual e institucional de los conflictos, etc. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que, y a lo que me quiero referir ahora, es que esta idea de la democracia como régimen político es lo que tiene una tensión, un cuestionamiento. Lo voy a decir inicialmente en términos muy provocativos, pero después lo voy a tratar de elaborar. El gran problema de la democracia como régimen político en las sociedades actuales es su potencial, para no decirlo tal cual, ¿no es cierto?, su potencial irrelevancia. O sea, que no sea el mecanismo para decidir quiénes mandan. Pero capaz que no sea. Y en ese sentido la democracia, la parte de la democracia liberal funcionaría. Pero no sea el mecanismo para resolver y procesar las demandas de la ciudadanía. Y eso así lo piensan hoy día los movimientos sociales. Y que no sea el mecanismo para resolver los conflictos. Entonces, y la definición, yo diría la definición de ciudadanía tiene que ver precisamente, perdón, un paréntesis para aclarar lo anterior, la ciudadanía tiene que ver precisamente con esto, cómo define un régimen político a la base social, a los sujetos. En una dictadura militar se llaman súbditos, o perseguidos, o como en la democracia se llama ciudadanía. Bueno, pero, perdonen por eso. Volvamos al anterior. Entonces, lo que yo quisiera señalar es que el gran problema, digo yo, es la potencial tendencia a la irrelevancia. Es decir, que ni a los titulares del poder, por ejemplo, encerrados en su quehacer en relación al Estado o como representantes, definen sus conflictos políticos no en relación a la ciudadanía, o solo en relación a la ciudadanía cuando hay que llegar a un puesto. Y entonces la ciudadanía tiende a ver esto como no me sirve. Ellos están dedicados a sus propias cosas. Entonces, no me interesa la democracia. Fíjese que una de las razones por las cuales en las encuestas de opinión pública la adhesión a la democracia, digamos, es relativamente baja, es cuando se le pregunta que si usted tuviera que, para resolver sus problemas fundamentales, si tuviera grandes problemas económicos, ¿usted pondría por encima el régimen democrático u otro? Entonces le dice otro, es que para resolver esos problemas. Bueno,
yo quiero volver sobre este tema más al final porque me parece central. Pero digamos, la puerta de entrada. ¿Por qué se produce esta potencial irrelevancia de la idea de la democracia en el sentido que este régimen político es dos cosas a la vez? Es régimen político, sí, pero es el que define, promueve, desarrolla los derechos de los ciudadanos. Es a través del régimen político que se van definiendo, que se van luchando por su extensión, por su aplicación. Es decir, no es solo el régimen político institucional que resuelve elecciones, representación, división de los poderes del Estado. No. Es también el que acoge la demanda ciudadana por un tipo de sociedad que lo define a través de elecciones y los diversos mecanismos, mayoría, minoría, etc. Pero esta idea de la democracia como la famosa frase del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sigue estrictamente vigente. Y entonces el punto es que la democracia tiene un sentido, tiene un ethos, que está dado por la visión de sociedad que esa base social, llámese ciudadanía, llámese pueblo, tiene. Estos dos aspectos son fundamentales. O sea, no hay democracia sin la idea de un pueblo, una sociedad cuyas integrantes tienen derechos, ideas, propuestas, etc. Eso tiene que estar presente en todo el otro conjunto de mecanismos y de los mecanismos probablemente institucionales. ¿Y qué es lo que se ve hoy en muchos países del mundo, pero en el caso de América Latina especialmente, es precisamente esta separación entre una democracia, llamémosle política liberal, que funciona más bien, más mal. Se pueden hacer esos análisis, entonces entran sobre todo la sociología o la ciencia política norteamericana, digamos, enfatiza precisamente este aspecto, de cuáles son los defectos que tiene, entonces hablan de la calidad de, si funciona mejor una cosa, ya. Pero el gran problema en América Latina es que la sociedad, o lo que llamamos la ciudadanía, no ve, no es que no vea nunca, pero tiene dificultades en entender por qué los mecanismos políticos y de resolución política tienen tan poco que ver con sus vidas cotidianas. En una época clásica, este problema no se presentaba en la medida que el sujeto era un pueblo, no ciudadano, en el caso de América Latina, un pueblo que se identificaba o con partidos políticos o con liderazgos. Porque en ese sentido hay que reconocer que, a diferencia del populismo actual, el populismo en la época latinoamericana es una creación fundamentalmente de lo que correspondería en los países en que no existían partidos propios tal, a la izquierda.
Y entonces, esa es, a mi juicio, para plantear el problema, el que no se ve el ciudadano. En una época, digo, entonces el primer sujeto es el pueblo, posteriormente pasa a ser el ciudadano, es decir, el demos es el pueblo, el ciudadano, sobre todo después de la instalación de democracia en casi todos los países de América Latina, producto de la caída de las dictaduras del Cono Sur. Se produce lo que se llama, a mí me carga hablar de las olas, porque no entiendo que haya olas, además que no me gusta Huntington, bueno, pero ese es otro problema. Pero digo, posteriormente, el demos pasó a ser el ciudadano y hoy día, esto me voy a referir al final, no estamos en presencia como sujeto del demos del ciudadano clásico. Estamos hablando, cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de otra cosa. Incluso se mete en el concepto de ciudadanía movimientos sociales. Los movimientos sociales no son ciudadanos, son movimientos sociales. Pero, digo, entonces hay una transformación del demos. Transformación del demos. Y hay una transformación, a mi juicio, también profunda del etos. El etos de la democracia latinoamericana, pero en general uno diría, digámoslo en general, para después especificar más lo latinoamericano. El etos democrático clásico, o sea, el principio por el cual se adhiere a la democracia. En parte el etos también es el sentido que se le da a la democracia. Por ejemplo, en las épocas de la dictadura, el sentido de la democracia no es terminar con la dictadura. Eso es el sentido. Ahora, el etos clásico, fundador de la democracia, y muy débil en América Latina, hasta los 70, 80, es el etos no es es un el etos clásico es el republicano liberal, débil en América Latina. El etos republicano liberal, y por supuesto que alguien podría decir, miren, es que no es lo mismo republicano que liberal, de acuerdo, pero no importa. Para estos efectos sí, para los efectos que me interesa a mí señalar. Lo que importaba, primero, en las movilizaciones sociales, en la sociedad, más allá de las élites, y en las élites mismas también, la idea de república no era la que importaba. Entonces, yo digo, pero en los otros países el etos republicano liberal me parece fundamental. Existía también, y yo creo que en América Latina era débil, hay el otro etos que le vamos a llamar el etos socialista, simplemente para definirlo como el tema de la igualdad. O sea, ¿qué es la democracia? Es la democracia social. ¿Qué es la democracia? Es la democratización. Entonces, los gobiernos son democráticos o no democráticos, precisamente en la medida, bueno, es el tema de las democracias populares. Se llaman democracias populares. ¿Se dan cuenta? Ahí es el etos fundamental. Hay otro muy importante en América Latina, que es el etos comunitario. ¿Cuál es el momento más democrático
voy a decir una cosa que no me toca meterme mucho a mí y que me puedo equivocar. De México, por ejemplo. Bueno, la revolución. Ahora, la revolución no es democracia. ¿Cuál es el momento más democrático para Cuba? La revolución. El momento más democrático para Argentina, el peronismo. No necesariamente democrático. Solo el etos comunitario con el etos liberal republicano funcionaban bien, sobre todo en Chile. Y Uruguay, perdón, en Chile y Uruguay. Yo creo que hoy día estamos en una transformación profunda del etos democrático, que es difícil darle un nombre. Pero si usted le pregunta a las nuevas generaciones, ¿por qué usted prefiere una democracia? Lo voy a decir en términos muy simples, ¿no? Porque hay que elaborarlo más. ¿Por qué usted adhiere a la democracia como régimen político? Porque puedo hacer lo que quiero. Y quizá el mejor ejemplo de esto son las redes. No hay nada menos democrático que las redes, pero crean la ilusión democrática. Entonces, el etos aquí es tanto como que el ciudadano hoy día es reemplazado por el individuo, las identidades y los movimientos sociales en cuanto demos, en cuanto etos, los etos anteriores tienden a ser mezclados, subsumidos en el etos de la autorrealización, pongámosle de esa manera, de la individualidad. No estoy hablando en contra de estas cosas, digo, esto se transforma como en el etos principal. Esa es la razón por la cual se está con la democracia y contra la dictadura, en muchos casos, sobre todo en nuevas generaciones. Entonces, ahí hay entonces un cambio en el demos y en el etos. Y en el sentido que se le da, por lo tanto, a la democracia. Y yo diría que esta es una mutación muy fundamental, porque atraviesa las democracias que conocemos. A ello hay que agregarle otra cosa. Hay que agregarle el que estamos en presencia de un cambio societal a nivel mundial y que toca particularmente a América Latina. Cuando digo particularmente no es que lo toque más que a otro. Lo que pasa es que las sociedades llamadas desarrolladas, y me estoy metiendo en esto nada más que en Occidente, porque no conocemos mucho lo otro. En las sociedades llamadas desarrolladas se encontraban mejor paradas para enfrentar la transformación de la sociedad industrial de Estado Nacional. Estamos en presencia hoy día de lo que se podría llamar sociedad postindustrial, póngale de la informática, póngale red, póngale de la comunicación, no le pongan líquida, como les gusta decir a algunos, pero en fin, digital, pero está claro que es una sociedad que ya no es la sociedad industrial. Estoy hablando del tipo ideal a la Weber, no estoy hablando de las realidades concretas. Las sociedades históricas son una mezcla, perdón, una mezcla, hibridación de estos tipos societales. Y está en un aspecto más desarrollado, en otro aspecto menos. Pero lo que quiero decir es que las sociedades llamadas desarrolladas tenían más capacidad de enfrentar, de absorber más Estado, más sociedad propiamente tal. Sociedades de alguna manera menos fragmentadas.
con capacidades también económicas distintas y muchas otras cosas, para enfrentar esta transformación civilizatoria que tiene que ver con un nuevo tipo societal, cuyos ejes ya no son la política y la economía, y sus ejes, siempre necesita política, siempre necesita economía, pero sus ejes son la cultura y lo social, propiamente tal. Y ahí de nuevo está el ejemplo de ese personaje insoportable que al término en una película decía: yo he creado un sistema de 1.000 millones de amigos y no tengo ninguno. Ese era Zuckerberg. Pero fíjese qué interesante, que el concepto de amigo, Platón y todo lo demás discutido, pero todos teníamos más o menos claro qué se decía con amigo. Aquí, por primera vez en la historia de la humanidad, aparece la definición de otro tipo de amigo. Piensen ustedes en la familia. Piensen ustedes en los avances enormes que ha conseguido, y faltan muchos aún, el movimiento feminista, básicamente por el hecho que ya no hay dos géneros. Pero, ¿dónde estudian los niños o ustedes para hacer sus pruebas, sus exámenes? Bueno, se van al GTP. Entonces uno dice, bueno, la institución educacional también se ha transformado, ha perdido la centralidad, sobre todo en muchas partes, como esto va acompañado de un modelo de desarrollo, que es el modelo neoliberal, ¿no? Esto ha significado en muchas partes, digamos, el predominio de la educación privada. Entonces nos dice, bueno, la democracia. La democracia era una institución que tiene un momento, en la democracia como la conocemos, un momento de nacimiento, ¿no es cierto? Desde la Revolución Francesa, la Revolución, lo que llaman la Revolución Americana, que no era revolución propiamente tal, pero en fin, independencia. Pero la Revolución Francesa, la creación de los Estados Nacionales, bueno, la Revolución Industrial, todo eso que define la sociedad industrial de Estado Nacional. La democracia era una institución principal, pero la universidad que conocemos es de hace 2 siglos. ¿Usted cree que la universidad que conocemos en el próximo siglo va a ser lo mismo? Entonces, lo que quiero decir es que las instituciones fundamentales de la sociedad industrial de Estado Nacional están en resquebrajamiento. Y las formas de convivencia y de resolver conflictos y las instituciones encargadas para ello también tienen una pérdida de legitimidad. Y muchas veces su legitimidad es mucho más instrumental, fáctica, que valórica. Y eso es, digamos, un problema para la democracia. A eso tenemos que agregarle entonces lo que habíamos dicho anteriormente de los cambios del demos y del ethos en América Latina. Entonces América Latina se encuentra mucho peor parada para enfrentar esta crisis que tiene que ver en la democracia misma con la incapacidad o dificultad de satisfacer al nuevo sujeto, que ya no es más el ciudadano como tal. Hoy día hay ciudadanía, sí, pero hay individuos.
Y en la democracia clásica digo, más reciente, el individuo se transformaba como sujeto democrático en ciudadano. Hoy día, el individuo o individua, o individue, es algo que que se define como ciudadano, pero define como ciudadanía sus problemas particulares, subjetividad. Entonces hay una ciudadanía estallada. Y esto, a mi juicio, es un elemento fundamental. Y esa ciudadanía estallada, bueno, creo haber usado el concepto hace un tiempo, antes del 2019 en Chile. Pero fíjense lo que se llama en Chile el estallido. El estallido es precisamente eso. Es el estallido porque es una acción colectiva que no es lo que tendió a reemplazar en una época a los partidos políticos que fueron los movimientos sociales. Los estallidos no son movimientos sociales. Pueden dar origen, pero van a dar origen a movimientos sociales que se van a pelear entre sí, que no se van a reconocer necesariamente en las acciones de la ciudadanía que se rige por leyes, por normas. Entonces, tenemos nuevos sujetos de la democracia, en que el ciudadano o ciudadana clásico pasa a ser bastante menos importante que lo que fue en otra época. Y pasa a ser importante, básicamente, en momentos de que algún aspecto de su vida obliga a la intervención del Estado, o fundamentalmente en los momentos de toma de decisiones políticas. En el resto, los individuos o individuas no se reconocen como ciudadanos, se reconocen como parte de un movimiento social o de identidades. Identidades que tienden a rechazar y movimientos sociales que tienden de alguna manera a rechazar, a diferencia de otra época. Piensa usted en la articulación que había en el caso argentino entre el movimiento obrero y, no le vamos a decir el partido político, pero llamémosle el partido político. O en el caso chileno, entre las clases populares y Partido Socialista y Partido Comunista. En el caso mexicano era más bien identificación con el Estado partido, digamos. Hoy día no es así. No hay esa identificación. Entonces, una de las experiencias que se cumplen 100 años del estallido y 5 años del estallido social y lo que ocurrió después, lo interesante es lo siguiente. ¿Cómo explicar que una movilización del estallido del 2019 es tan brutal, brutal digo en el sentido tan radical, tan importante, por supuesto mezclado con violencia, pero que no forma parte del origen del estallido, aunque expresa así la rabia, la frustración contra lo que había sido los procesos de democratización política hasta entonces. Pero, ¿cómo responde la clase política? Fíjese que tal movimiento social, o llamemos la movilización social, la clase política, antes estaban relacionados. La clase política le responde con una propuesta de cómo resolver el conflicto a través de una nueva constitución, pero que sea la ciudadanía la que elige la gente y la que toma la decisión de la nueva constitución. O sea, de alguna manera, por un cauce, pero abdica. Y el movimiento social o las movilizaciones convertidas en movimiento se organizan en listas de
de partidos, ¿no? Algunos crean partidos, etc. Bueno, se establece una gran mayoría en la Constitución que hace una propuesta magnífica desde el punto de vista de las sumas de todos los problemas y demandas que tenía la sociedad. Y lo tira. Para adelante, saca la propuesta y termina, digamos, entonces se va a un plebiscito. Es decir, la ciudadanía realiza movilización, relación de intermitencia con la política le contesta y le dice: resuelva usted el problema a través de estas causas. La ciudadanía elige a representantes de la ciudadanía en la Asamblea, la Convención Constituyente. Y la ciudadanía después, esta ciudadanía hace una propuesta que respondía a todas las demandas, a la suma de demandas, no con un proyecto, sino no tampoco con el entendimiento que es lo que es una constitución propiamente tal, ¿eh? Sino con un gran programa de transformación de la sociedad. Y la misma ciudadanía lo rechaza. Entonces uno dice, a ver, ¿son la misma ciudadanía? En un caso había ciudadanía, en otro caso no había ciudadanía, había movimientos sociales, había identidades, había etcétera. ¿Y qué es lo que faltaba? ¿Qué es lo que faltó? Salvo en el momento de institucionalización, cuando se dice resolvamos el problema del estallido llamando a un proceso constituyente. Precisamente lo que faltaba era la esfera propiamente política. Lo estrictamente político, que es, yo sé que esto a muchos les puede molestar, pero que es algo ontológicamente distinto de los movimientos sociales, de las identidades, ontológicamente distinto. Cada uno de los movimientos sociales y de las identidades expresa lo que Rita Segato y otros han llamado una politicidad. Eso es cierto. Y eso no es negar la politicidad que tiene el movimiento feminista. O sea, el movimiento feminista, digamos, ha hecho un cambio civilizatorio. La politicidad que tiene los movimientos medioambientales, que también están instalando la posibilidad de un cambio civilizatorio, porque si no la situación actual va a terminar con la humanidad. Hay posible una politicidad en el principio que lleva a pensar en la inteligencia artificial. No lo quiero discutir aquí, pero quizás haya. Pero nada de eso es político. Está cargado de politicidad, pero lo político es algo distinto a la suma de las politicidades. O sea, es político en un sentido, que tiene politicidad. Pero el campo, la esfera de lo político, es algo diferente de lo que son la suma de las politicidades. Y eso tenía un actor en una época, tenía dos actores. No tenemos mucho tiempo para analizarlo, el Estado y los partidos políticos. Y sobre todo en muchos países, con los procesos del neoliberalismo, el Estado y los procesos de globalización neoliberal, el Estado perdió capacidades. Fue además, como decíamos al comienzo, invadido por componentes no democráticos o delictuales, o como se le quiera llamar, por lo menos en algunas partes, ciertos sectores de ellos, por la corrupción. Y los partidos políticos dejaron de ser lo que eran en muchos países de América Latina, y si eran los partidos políticos clásicos, eran por lo menos los partidos populistas, o incluso los partidos revolucionarios.
dejaron de ser eso. Y eso es, a mi juicio, el gran problema de la crisis de la democracia en América Latina. Quisiera terminar... ¿un minuto? Sí. Bueno, y ya, pues estamos cabreados de diagnóstico. ¿Eh? ¿Y cómo se sale de esto? Bueno, la respuesta más honrada es decir, no tengo idea. Pero quisiera señalar algo. En las épocas en que la democracia tuvo un sentido, ya fuera el sentido puramente de democracia sustantiva o puramente de democracia liberal, o ya fuera el sentido de democracia como términos contra la dictadura. En general, ello siempre estuvo asociado a la idea o al hecho que la democracia formaba parte de una idea, de un proyecto de sociedad. Y entonces lo que uno puede señalar hoy día, lo que falta en América Latina no son programas políticos y muy buenos que pueden tenerlo los distintos países, pero no hay un proyecto, como lo tuvo en la época del desarrollo. Se hablaba de un relato, se hablaba de un proyecto. El desarrollo, o la modernización, o la revolución socialista. Cuando todo eso, de alguna manera, se suspendió, se empantanó, se canceló, se revirtió, y cayó la democracia. O sea, más que cayó la democracia, se implantaron dictaduras en todas partes. Apareció otro proyecto, más mínimo, pero que era democracia. Pero era la democracia que se suponía y que se pensaba iba no solo a terminar con la dictadura, sino a construir otro tipo de sociedad. Los gobiernos del giro a la izquierda intentaron recomponer las relaciones Estado y sociedad, sobre todo a partir del tema de la igualdad. Pero hoy día yo diría que no estamos. Yo creo que hubo países que sí tuvieron proyectos. Yo creo que de los más, a mi juicio, el más exitoso, con todas las críticas que pueden hacerse a ciertos aspectos actuales, fue Bolivia. Bolivia cambió el Estado. Pasó del Estado como lo conocíamos, pasó de ser un país que tenía más golpes militares que años de vida independiente, pasó a ser un país con un Estado plurinacional y con estabilidad democrática pese a todos los problemas que puede haber. Entonces, el gran tema es que se ha dejado de pensar a América Latina como un proyecto posible, y ve en los países también ocurre lo mismo. Los países lo que buscan son respuestas inmediatas a los problemas, sucesión en los cargos, resolución de los problemas, por supuesto, programas, pero sin un proyecto. Ni el proyecto de la democracia, ni el proyecto del desarrollo, de la modernización. No hay nada hoy, porque de alguna manera el gobierno de giro a la izquierda fallaron, que tengan eso. Y eso, a mi juicio, es el marco de un proyecto que los distintos demos de la democracia y los distintos etos de la democracia y las relaciones entre movimiento social, identidad y partido pueden esas relaciones recobrarse. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, profesor Garretón, por su muy interesante conferencia. Ahora vamos a abrir, ¿cuánto tiempo tenemos, Daniel? ¿Hasta la qué? Hasta la 1. O sea que tenemos 45 minutos justamente para rondas de intervenciones, preguntas que todas y todos ustedes le quieran hacer al profesor Garretón. Juntemos unas 3 o 4, ¿te parece bien así? 3 o 4 y vas respondiendo y así. Entonces, pues no sé, quien quiera comenzar planteándole algo. ¿No? Marisol. Sí, muchas gracias, doctor. Yo tengo una pregunta que me ha estado dando vueltas y ahora que lo escucho me da más vueltas. A ver, hemos estado, gracias, mamá. Hemos estado pensando en, sí se oye, ¿no? Tal vez sí se oye sin micrófono. Yo creo que sí, se escucha. No sé, los de allá se escucha. Lo importante es que se escuche él y que él me escuche a mí para... Sí, se escucha bien. Yo no lo escucho. A ver, pensando esta es una discusión muy vieja, pero ¿cuál es, de acuerdo a su punto de vista, el contenido ético mínimo de la democracia? Es decir, hemos pensado, por ejemplo, al discutir modernidades múltiples, ¿qué es lo que define a una modernidad, a una forma moderna de entender lo público? En el caso de la democracia, ¿cuál es, de acuerdo con su apreciación, el contenido mínimo? ¿Es la división de poderes? ¿Es el voto universal? ¿Es la existencia de partidos políticos? ¿Es la ampliación de derechos? ¿Es la posibilidad de generar relaciones e instituciones en el espacio público que garanticen los derechos de las minorías? Solemos pensar en la democracia como todo esto, pero lo que estamos viendo en los últimos tiempos nos hace pensar en que nuestras democracias adolecen, en la región, adolecen de carencias en algunos de estos aspectos. Y mi pregunta es, ¿cuándo podemos pensar que la democracia se termina porque algunos de estos aspectos no se encuentran presentes? El caso mexicano es muy evidente, lo mencionaba usted al principio de su charla, pero me gustaría pensarlo un poco más a nivel conceptual, que en términos de lo que puede ser contencioso en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Ahora, usted se dará cuenta que yo intenté evadirla permanentemente. Porque me parece muy... Perdón. ¿Repito lo que dije? ¿O escuchó? No, ya, está bien. Mire, hoy día el debate fundamental es el de el concepto mínimo de democracia. Y entonces, y con el concepto mínimo de democracia, la democracia en América Latina no le va mal. Ahora, yo le debo decir que tengo un problema con eso. Y es que no puedo entender bien lo que es democracia si tengo conceptos mínimos. Porque los conceptos mínimos, primero que nada, suponen alguna forma de medición. Y en eso, los estudios sobre medición de la calidad de la democracia se acercan mucho a las formas de evaluación que actualmente se están usando en las universidades. Como estoy lejos de mi país, puedo decir que lo encuentro un desastre total, la forma de evaluación que usan las universidades, a los profesores, digamos, el mundo académico. Donde lo que importa es
medir y apuntar si tiene tantos puntos y según eso lo suben, lo bajan, le cambian la remuneración, etc. Y la pregunta de esa, claro, hay cosas mínimas, tiene que hacer clases, ¿no es cierto? Tiene que hacer alguna investigación, etc. Claro, vamos a suponer que cumple los elementos mínimos de la democracia estrictamente política, que vamos a llamar la democracia liberal. Y tiene porcentajes de desigualdad, de no inclusión, de discriminación de género, de discriminación generacional, de discriminación territorial, que hace que no exista un demos propiamente tal, sino distintas categorías de demos. ¿Es democracia eso? Claro, desde la perspectiva de que hay desde el punto de vista de la perdón, de la democracia liberal, desde esa perspectiva, sí, es democracia, aun cuando pase todo eso. Entonces, pero ¿cómo voy a aceptar que eso es democracia? Entonces tengo que darle un nombre a otra cosa, distinto a democracia, de aquello que tenga que ver con un mínimo humano. Y el mínimo humano, ¿cómo lo mide? ¿Cómo lo define? Entonces, usted puede decir, lo poner la cosa al revés. Es una autocracia en que todos tienen satisfechos sus necesidades, que hay enorme igualdad de oportunidades, que hay diversidad cultural y hay un emir árabe. Yo podría decir, mire, si esto fuera así, no es que sea así, pero eso es muy democrático. Fíjese lo que el tema, la manera como hablaba hasta hace no tanto tiempo el mundo de izquierda cuando hablaba de, por ejemplo, cuando hablaba de Cuba. Y ustedes se dan cuenta que uno no nombra a Cuba cuando nombra a Nicaragua, a Venezuela, etc. Porque ahí hay algo distinto, porque ahí hubo un momento que esa era una sociedad democrática y una polis no democrática. Era dictadura, era tiranía. Entonces, lo que quiero decir es que no estoy convencido, a ver, creo que cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera y tener los estudios que se quiera al respecto. Y no me parece que no sea un aporte. Decir, mire, ¿sabe qué? Estas no son democracias liberales. No son democracias. No lo son. Está bien. Pero que no diga, o que diga, estas son democracias liberales. O no son democracias, porque lo juzga por ese aspecto. Pero que no diga que son democracias. Porque si no tiene el otro componente, no es democracia. Por eso digo, la democracia no es una descripción de puntos, de casilleros. Se cumple, no se cumple, se cumple, no se cumple. Es un ideal en la sociedad que tiene estos dos componentes. Y por eso, claro, uno diría, como digo, hay la discusión, hay quienes dicen, mire, ¿sabe qué? No podemos sujetarnos solo a lo
mínimo, pero para poder decir que esto es democracia y no es democracia. Y le insisto, me va a decir que hay votaciones, que hay esto, que esto, y yo le digo, bueno, pero el número de pobres que hay o el número de la desigualdad educacional que hay, que les permite ser o no ciudadanos. No es democracia, a mi juicio no es democracia. Es democracia política. No democracia liberal, democracia política. Entonces, yo creo que lo que está bien, hay quienes estudian la democracia en ese sentido y hacen ver, porque entonces la pregunta es, ¿cuándo van a caer las democracias? Si uno toma el segundo aspecto, van a caer las democracias cuando haya pobres, cuando haya desigualdades, etc. Si uno toma la otra dimensión, no solo más que aspectos son dimensiones, si uno toma la dimensión solamente política, uno puede decir, mire, estas no son democracias políticas o democracias liberales, no me digan no son democracias. Y hay algunas que en este aspecto funcionan mejor. Se puede decir, hay algunas que funcionan bien en los dos aspectos, o capaz que la que mejor funcione sea una que es más o menos en uno y más o menos en otro. Y no que es top en uno y pésimo en otro. Bueno, no sé si le contesto. Bueno, seguimos. Sí, por favor. ¿Juntamos 2 o 3 preguntas? ¿Sí, no? ¿Sí, no? No, está bien. No, está bien. Es igual una pequeña reflexión que quisiera su opinión. Es decir, pareciera como, desde la ciencia política, el término democracia tiene siempre como una prescripción. Es como prescriptivo, ¿cómo debería de ser? Tiene ese ethos dependiendo de sus definiciones. Y al final termina siendo, digamos, muy sociológico en términos de Elías, una figuración social, ¿no? Es algo que nos permite relacionarnos, pero cada quien lo entiende como quiera. Y en ese juego político, siempre y cuando no te salgas de lo que es la democracia, entonces tienes un juego político, ¿no? Y en lo real, o sea, desde una perspectiva realista, pues hay también algo que no ha mencionado usted, pero que a mí me parece como importante, este juego de si en la democracia es una arena de conflicto entre la acumulación del capital y el ejercicio de los derechos. Es decir, en los regímenes democráticos hay esos intereses económicos que influyen en el ejercicio del poder, que a veces terminan, la mayor parte de las veces, excluyendo a personas del ejercicio de sus derechos. Y entonces surge un movimiento, una ciudadanía, una identidad, una exclusión o una reivindicación que pone en juego su politicidad para expresar cómo quisiera que fuera el régimen democrático. ¿Qué opinión le merece esta otra definición, ¿no? Pasa. Sí. ¿Prefieres una a una? Se te olvida. No, claro, no se me olvida. Sino que elijo la que me gusta y la que creo que sé más y contesto. Claro. No, porque es muy difícil. Vamos a contar muy breve. Bueno, yo creo que la democracia es un régimen político, insistí en eso. Y tiene, por supuesto, como todo entramado en la sociedad que conocimos, porque hoy día ya la globalización, la inteligencia artificial, la digitalización, internet, todo eso ya ha cambiado, pero en la sociedad más clásica, más burda que conocimos, los regímenes políticos tienen una base económica. Y esa base económica puede favorecer ambos aspectos o puede que no. Por ejemplo, puede no favorecer el primero, porque resulta que los grandes empresarios, los grandes poderes económicos, los poderes fácticos, les interesa controlar el poder. O sea, habrá elecciones, habrá todo lo demás, pero al final las decisiones pasan. Y eso es lo que se llama corrupción, hibridación
combinación entre los sectores económicos y los sectores... Entonces, digo, hay un elemento en que no hay una determinación de un determinado modelo económico respecto al régimen político, porque la determinación del régimen económico es también política. Entonces, pero sí lo que hay es un condicionamiento. Y hay tipos de capitalismo que permiten democracia en el primer aspecto y no lo permiten en el segundo, en el tema de igualdad. Ese es el tema básico. No lo permiten en el tema de igualdad. Entonces, lo que uno dice es, hay que pensar en las realizaciones económicas, en las transformaciones económicas que permitan el segundo aspecto. Y en ese sentido, yo creo que es básico entender la cierta autonomía de la esfera cultural, la esfera política, la esfera económica y la esfera social en una cosa que llamamos sociedad, una cierta autonomía, pero interpenetración. Y puede parecer contradictorio interpenetración y autonomía, pero sí hay que entenderlo así. Uno diría esto es económico. Siempre tienen componentes las otras cosas. No en economía y cultura. Bueno, pero entonces lo importante a mi juicio es eso. Y yo creo que hay modelos de desarrollo que facilitan más la democracia. Eso tiene que ver, o sobre todo el segundo aspecto de la democracia, sobre todo eso tiene que ver con el generar bases de igualdad, el permitir conformación de actores en el plano económico. Por ejemplo, piense usted lo que significa en muchos países la pérdida brutal que ha habido del trabajo sindical, o lo que va a significar en los modelos futuros. Entonces, uno tiene que pensar eso porque son elementos básicos para el segundo aspecto. Y ahí el rol del Estado a mí me parece central. Por último, una cosa. Sí, yo soy sociólogo y no politólogo. Funciono en general como todas las contrataciones que he hecho en Estados Unidos dando cátedras y todo lo demás, en fin, han sido como cientista político. Y eso por una razón. Pero eso no importa mi persona, importa más una cosa como cultural. Durante largo tiempo, salvo quizás en México, las ciencias sociales fue la sociología. No la sociología como se conocía en Europa o en Estados Unidos, también eso, pero la idea que la sociología era la que se ocupaba de los fenómenos sociales, políticos y todos ellos. Entre otras cosas, porque el fenómeno de su desarrollo era tal que la política no era tanto una esfera independiente, sino el resultado de un tipo de modelo socioeconómico. Y nosotros tuvimos que hacer, entonces, ciencia política sin saber ciencia política. Ahora, salvo el caso de México y Brasil probablemente, ¿qué es lo que ayuda a pasar de una a otra? Las dictaduras. Porque primero, porque a los sociólogos los persiguen como locos. No había mucho cientista político que perseguir en esos países, pero también se les persigue. Pero no solo eso, sino que las temáticas. Por ejemplo, el tema de la democracia. ¿Por qué la sociología iba a estudiar democracia? Salvo Pablo González Casanova. Digamos. Pero ¿por qué iba a estudiar democracia? Si no existían en América Latina, salvo en un par de países. Los que estudiaban eso eran los politólogos norteamericanos. ¿Cómo funcionan los regímenes militares y las dictaduras? Los regímenes autoritarios. Eso era muy propio de la ciencia política. La sociología se preocupaba de la sociedad, de los movimientos sociales, de las clases sociales. Y entonces con la dictadura puso esos temas. Y hizo además que
mucho de la que hacía la sociología lo tomara ya la ciencia política, se empezaron a formar politólogos, etcétera. Bueno, buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Hatari, soy de Ecuador y pertenezco al movimiento indígena del Ecuador y ahora estoy aquí en Levero. Qué gusto conocerle, estimado maestro. Tengo dos preguntas con respecto a la exposición. Uno, tú hablabas sobre estos tipos de democracia, ¿no? De demos y de etos que se pudo escuchar, pero desde la teoría, desde tu experiencia de vida, ¿no? Cuando se ha visto en el mundo social, ¿no? Crisis política o estadillos sociales dentro de un Estado-nación, ¿no? ¿Cómo se disputan estos tipos de democracia que tú mencionas en estos escenarios? Uno. Digo esto porque, si bien es cierto, en estos últimos tiempos en Ecuador se pasó dos tipos de estadillo y ahí funcionó la democracia representativa y directa desde el Estado y otra la democracia comunitaria desde los pueblos indígenas que hacían contrahegemonía al Estado en ese entonces. Lo otro, hablaba sobre de un proyecto, ¿no? De un proyecto político que recoge a los derechos colectivos. Para ello, preguntarte, ¿será una alternativa o un proyecto político para cambiar la esfera política desde un Estado republicano hacia un Estado plurinacional e intercultural? Eso nomás. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Mira, respecto a lo primero, y estas no son respuestas propiamente tal, son reflexiones a partir de la pregunta. Yo creo que precisamente el problema, respecto a la primera pregunta, cuando digo problema no es que sea malo, digo, pero la cuestión a resolver es la existencia de múltiples demos. Y esos múltiples demos tienen también múltiples etos. Y hemos vivido en el último tiempo, voy a hablar por mi país, la identificación entre el demos que yo soy con la globalidad. Porque son demos identitarios. Porque de alguna manera el concepto de ciudadanía lo viven, por ejemplo, no estoy diciendo siempre, pero en un determinado momento, ¿qué es lo que era ser ciudadano? Estoy hablando del caso chileno, pero se puede usar para muchos. Era ir a las movilizaciones del estallido en la plaza que era la Plaza Baqueano, que era un general, imagínese usted. Después se transformó en Plaza Italia y se le llamó Plaza Dignidad, se le cambió el nombre. Pero el nombre que yo le ponía a las cosas, que un grupo le ponía a las cosas, no correspondía al nombre que le hubiera puesto otro grupo. Entonces, lo que ocurrió precisamente es que era la Asamblea Constitucional, pero yo creo que esto pasa actualmente en casi todas partes, que hay la multiplicidad de demos, un poco lo que señalaba al final, con su etos democrático, que apelan a la democracia, pero que no conciben exactamente, voy a usar una palabra que no me gusta nada, la otredad. Me carga la otredad. No, el otro o la otra. Ya. Pero que no conciben lo otro. No digo el otro, sino lo otro. Le otro. No conciben lo otro, ni tampoco
algo distinto, porque algo distinto al otro y a mí. Y entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que digo? De alguna manera, yo represento, y ningún movimiento ha escapado a esto, ninguno. Piensa usted, para no meterme en líos, digamos, el ecológico. Es decir, si yo identifico lo que podríamos llamar la problemática histórico-estructural de un país como la mía o la de mi grupo, niego de alguna manera al otro. Y ese es lo que a nosotros nos produjo en la Asamblea Constituyente, pero lo que yo creo que está pasando en general en muchas partes. No siento que mi relación con la argentinidad, bolivianidad, brasileridad, chilenidad, etcétera, es lo que yo pienso de eso. Y entonces hace extremadamente difícil una construcción realmente democrática. Porque lo que supone la democracia, y eso es lo que tenía la ventaja en una época el concepto ciudadano, cuando realmente era la idea de ciudadanía, que oculta las diferencias. Y eso no está bien. Pero también, al ocultarla, permite entender una unidad. Y entonces hoy día el concepto de ciudadanía se ha ido a lo clásico solamente en la ciudadanía política. Pero respecto a los otros temas, tiene el patrón actual de constituir un demos particular distinto al otro. Y la ciudadanía es exactamente lo contrario. La ciudadanía es, de alguna manera, la ficción de anulación de las diferencias. Y eso, claro, puede ocultar muchas desigualdades. Pero es indispensable en algún cierto momento que me sienta parte de algo, que no soy ni yo, ni mi identidad, ni el que está cerca de mí. Ese es el gran problema. Ya, y la segunda cuestión era, perdón, la segunda pregunta era... La segunda parte de tu pregunta. Era, hablabas de proyectos, ¿no? Un proyecto político. Sí. En estos últimos tiempos, en América Latina, sobre todo en Bolivia, en Ecuador, se ha disputado mucho el tema del Estado plurinacional, ¿no? ¿Será una alternativa política frente a los estados republicanos? Bueno, si usted me pregunta como persona, yo fui de los que estaba más entusiasmado con el Estado plurinacional de la Convención Constituyente en Chile. Y defendí, bueno, y la ciudadanía lo rechazó. Pero radicalmente fue la cosa más rechazada de todas. ¿Y sabe qué? La votación indígena fue mayoritaria para rechazar. O sea, los pueblos indígenas, que tuvieron una sobrerepresentación, fíjese, es interesante, tuvieron una sobrerepresentación en el proceso constituyente. Perdón, no es que cayó agua. Tuvieron una sobrerepresentación en el proceso constituyente. Se logró imponer eso con el apoyo de muchos y muchas, como le digo, era mi caso. Y fue un rechazo, no solo por la mayoría en un voto obligatorio, o sea, votaba gente que nunca había votado, y no solo digamos, por la mayoría, sino también por la mayoría de las comunidades indígenas. En lo multinacional, ahí, o lo plurinacional, incluía
7 u 8. Uno piensa claramente respecto al Daraj, o respecto al Mapuche, etc. Pero había muchos otros que se conocía muy poco de ellos. Entonces uno dice, y eso fue rechazado, en el caso de los mapuches, básicamente fue rechazado por ellos. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto estaba bien pensado? ¿Hasta qué punto será el momento? Porque resulta que usted hablaba con un mapuche en Santiago y le decía, yo soy chileno. Y en la radicalización, usted puede explicar. Es decir, usted no puede explicar. Sí, es chileno y es mapuche. Pero si son dos naciones distintas, no soy uno u otro, puede ser que pertenezco al mismo Estado. Entonces, yo creo que aquí hubo un problema, siendo, en mi opinión, porque es una opinión favorable a lo plurinacional o multinacional, creo, insisto, que el caso boliviano es el más exitoso en ese sentido, y yo estoy con él. Pero no sé si usted puede llegar a imponerlo. De alguna manera, desde un grupo de abajo, pero desde arriba. Porque se lo rechazan los mismos, digamos, interesados, y se lo rechaza gran parte de la población que se ve amenazada. Entonces, todo ese punto, ¿cómo lo hace? Porque yo creo que se va a tener que volver a ese tema, de alguna manera. Va a haber que representar, pero de una manera distinta. Y de una manera fundamentalmente, yo creo, respecto de justicia y no de revancha. Y que el otro no se sienta agredido. Diciendo que creo que debe ser así, pero es el ejemplo nuestro, muestra por lo menos que no se hizo bien. Bueno, una última pregunta, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Doctor, mis preguntas son las siguientes. Desde una conceptualización de democracia mínima, si ésta se pudiera definir como la alternancia del poder político de forma pacífica, en este análisis de déficit democrático, en perspectiva comparada en América Latina, ¿usted considera que los poderes del Estado, específicamente los presidencialismos, algunos presidencialismos, han afectado a las instituciones electorales de tal manera para cooptarlas y de esta manera afectar los regímenes políticos democráticos? Y la siguiente pregunta es… A ver, perdón, ¿me puede ejemplificar más o menos? Porque no entendí bien la pregunta y quisiera contestársela bien. Sí, claro. La primera, después pasamos a la segunda. Ok. Si en este análisis de perspectiva comparada en América Latina, ¿usted considera si algunos presidentes han cooptado a los organismos electorales en América Latina de tal forma que han afectado a la democracia en la región? Ya. Bueno, usted contestará por México, no yo. Yo creo que hay, por supuesto, intentos. Pero fíjese bien, es evidente, para que estamos en cuenta que el caso de Venezuela es así. Claro, pero es que Venezuela no es una democracia. Ni siquiera es una democracia política, no lo es. Es normal que un dictador coopte. Lo raro es que un dictador acepte ir a elecciones, salvo, en general, los plebiscitos, que son otra cosa, y salvo que sabe que las va a ganar. Las va a ganar en el sentido que las va a ganar de una manera, va a aparecer ganándola, aunque no sea así. Por lo tanto, pero yo creo que hay… Mire, yo tengo la impresión que en general
Si sacamos los casos propiamente de dictadura, estrictamente, uno podría pensar que hubo intentos, sin duda lo hubo, en el caso de Bolsonaro. ¿Para qué decir en el caso de Trump, que no es América Latina, pero en fin? O sea, hay intentos de los que están en el poder de mantenerse sobre la base de cambiar los sistemas, de cambiar los resultados de las elecciones, para ser bien preciso. Y eso, por supuesto, eso no es democracia. El que lo hace que su país, que era calificado como democracia, deja de ser democracia. No sé si dictadura, llámele como quiera, pero no deja de ser. Ahora, bueno, ese es el punto de la primera pregunta. Sí, lo que quería señalar es lo siguiente. Hay un estudio que muestra que hay otras maneras de perdurar en el poder de tendencia que aparecen como democráticas, pero que limitan la expresión libre del demos. Por ejemplo, la reelección inmediata. La reelección inmediata es, según los estudios que veíamos el otro día en el artículo publicado en la revista mexicana de Ciencias Sociales, esas tienden a limitar la democracia, a facilitar que se va a ser reelecto. Y por lo tanto hay menos realmente libertad de cambiar, porque tienen uso de los mecanismos de poder, etc. La que es mejor de todas, tengo entendido, es la no reelección. La no reelección. O la reelección 2 o 3 periodos después. Pero hay una que sí la limita claramente, que es la reelección inmediata. La segunda, perdón. ¿Tenemos tiempo, sí, todavía? ¿O prefieres dejarlo aquí ya? ¿Quieres dar un mensaje de cierre rápido? Como tú quieras, pero Bueno, si... a ver. No me traslades el poder a mí. Es que soy democrático. Es que eres tú el que convocaste. Ok, rápida. Desde esta conceptualización que usted destaca de ciudadanía, a diferencia de los movimientos sociales, para el déficit democrático, la ciudadanía, ¿cómo puede intervenir desde la conceptualización de democracia resiliente que nos habla por ahí Morlino? Es que no entendí bien la pregunta. La intervención de la ciudadanía, ¿cuál es la intervención de la ciudadanía en un ideal sociopolítico para contrarrestar el déficit democrático? La ciudadanía habla en nombre de la universalidad. Hoy día la universalidad no basta. Son necesarios llamémosle rápidamente, la multiculturalidad, la diversidad de distintos actores, la diversidad de principios constitutivos de los actores. La ciudadanía es un actor fundamental de la sociedad industrial del Estado Nacional. Hoy día, en la sociedad postindustrial, globalizada, etc., no es la ciudadanía el actor fundamental, sino que son lo que antes eran parte de la ciudadanía, son movimientos sociales, son las ONG, son los individuos mismos, las identidades. Ahora, yo creo que el gran problema es que la ciudadanía perdió el carácter de ciudadanía y se ha transformado en estos otros principios de acción, y que es necesario que haya ciudadanía y es necesario también que haya los otros actores sociales. Ni uno puede reemplazar a los otros. Mi impresión, por ejemplo, es que en el estallido social en Chile, los movimientos sociales y todo eso reemplazaron a la ciudadanía. Y cuando la ciudadanía tuvo que votar, les dijo no.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, profesor Manuel Antonio Garretón, y gracias a todas y a todos por su presencia también. Ah, bueno, es cierto, mencionarlo de mañana. Mañana a las 11, no sé dónde es, en el Ágora, que está en el edificio F, habrá un conversatorio también con el profesor Garretón de 11 a 12, de 11 a 1, y eso será un poco más informal, ¿no? Habrá la posibilidad de interactuar más cercanamente. No va a ser propiamente una conferencia, sino más bien eso, un conversatorio, un intercambio con el profesor Garretón. Entonces están todas y todos invitados. No me repitan la misma pregunta. Bueno, pues listo, ¿no? Sí.